sentido. Abrimos la sesión de debate. Podéis levantar, si os veo a todas, que creo que sí, podéis levantar la mano si queréis o usar la manita, como prefiráis. A ver, ahí veo una mano levantada, la de Cefa. Rompo el hielo, ¿vale? Adelante, Cefa. Que digo que rompo el hielo, que me ha encantado las dos Lauras, que bueno, que me parece muy interesante las aportaciones que hacéis, porque en mi caso estáis uniendo dos temas que siempre me preocupan, como son el género y la discapacidad. Yo llevo, como digo siempre, también esa bandera, la de los derechos de las personas con discapacidad, y estoy muy preocupada también por cómo se utiliza el lenguaje hacia nosotras, ¿no? Y toda la evolución que ha habido y todas las cuestiones que se plantean siempre como muy modernas. Entonces, me ha gustado mucho que abordarais también los problemas que tiene la arroba, la X y esas cuestiones. Y sí me gustaría que, bueno, pues que nos planteáramos que está muy bien el que cambiemos la mentalidad, el que acojamos las posturas de la gente más joven, que es muy importante, pero que tengamos en cuenta bueno, que a veces lo que estamos creando es dificultades a otras personas, ¿no? Y en esa medida pues sé que lo tenéis muy complicado, pero sí me gustaría que, bueno, pues que esos criterios que utilizáis, esas cuestiones que tan rápidamente nos habéis contado, pues nos los hagáis llegar. Yo, de hecho, os voy a escribir para contactar con vosotras y hablar de ese tema. Pero en general, ¿no? O sea, yo creo que es bueno, de verdad, y creo que las personas que ya somos más mayores, tenemos que tenerlo siempre en la cabeza, que no todo tiempo pasado fue mejor y que tenemos que estar muy abiertas a todo lo que viene, pero a la vez no dejarnos arrastrar, porque cuando a la gente joven les planteas que determinadas cuestiones son problemáticas para otras personas, son mucho más receptivas. Que a veces que nosotras mismas, ¿no? Digo por mi experiencia en movimientos como el 15M, cosas así, que en cuanto les contabas, oye, no me pongas la arroba, oye, no ponga la X, oye, no sé qué, eran muy receptivas y lo captaban mucho más rápidamente a veces que nosotras, que nos cuesta cambiar del lenguaje y adoptar el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cefa. Vamos a hacer una cosa, si os parece, Laura Tejero y Laura Turrau. Tomamos nota y cogemos 4 palabras, ¿os parece? Y luego vosotras veis quién responde a qué preguntas, pero lo hacemos un poquito de una vez para no, ¿vale? Para que haya más espacio para la participación. ¿Os sentiríais cómodas con eso? Perfecto. ¿Sí? Irene, Vale, desde luego. vamos allá. Pues, a ver, Isabel levantó la mano después, así que le damos la palabra. Yo básicamente quiero daros las gracias. Me pareció sumamente interesante, sobre todo por la intervención, confieso que no he ido tomando notas, estuve escuchando, sobre todo por la multiplicidad de enfoques que nos habéis, o por lo menos me habéis hecho ver, sobre todo cuando estamos hablando de lenguaje inclusivo y estamos trabajando aquí en la sección española, todas somos activistas de grupos locales, entonces es cierto que tenemos de alguna manera un enfoque más local y nos centramos más en nuestra realidad inmediata. Entonces, la multiplicidad de enfoques, por ejemplo, lo que comentaste, Laura, de la sección argentina, que tienen el lenguaje no binario muchísimo más integrado, que yo sí que lo he oído en algún documental, pero no me parecía tan representativo. Entonces, muchísimas gracias por acercar esas cuestiones. Y luego las propuestas concretas del lenguaje inclusivo, tipo lo de que la gente se presente, porque claro, muchas veces cuando estamos interviniendo, estamos hablando en algunos, perdonad que tengo un mosquito, con algunas personas, es que es cierto que no sabemos cómo dirigirnos a ellas, y eso a veces te genera una barrera y te puede generar
como un inicio de conflicto porque la otra persona a lo mejor se siente sin que nosotras lo queramos agredida porque no te estás refiriendo a ella correctamente. A mí el tema de presentarte, me llamo tal, soy tal persona y además quiero que me trates de ella o él o ella, vamos, me parece una cosa a difundir a nivel no solamente de Amnistía, sino en general. Pues no, nada más. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Siguiente palabra, Carmen, por favor. Carmen Soto, tienes que abrir el micrófono. A ver. Ahí estás, ahí Bueno, estás. brevemente, muy brevemente. Muchísimas gracias. Y yo que me he dedicado a traducir, por ejemplo, al poeta Canavag, ¿no? Irlandés, pues la verdad es que he comprendido, ojalá hubiera sabido tantas cosas entonces y no hubiera tenido tantos problemas, ¿no? Pero bueno, lo que sí quería decir, porque creo que es el momento donde lo debo de decir, es una cuestión muy, muy personal, una queja, y es que estos días en las Cortes, en el Parlamento español, Congreso de Diputados, se refirieron a cambiar una palabra en la declaración institucional y a mí me dolió muchísimo que no se cambiara, que es disminuidos por personas con discapacidades. Yo no soy disminuida, yo tengo una discapacidad por unas operaciones que me hicieron y no me considero una persona desconocida, disminuida, pero no estaba pensando en mí, estaba pensando sobre todo en alumnos que yo he tenido y en otras personas, ¿no? Me parece un insulto al Estado de Derecho. Y yo lo quería decir porque quiero que se debe reflejar. Lo he dicho con otras personas y me han dicho, total es cambiar una palabra. Y que sepa, ya sabéis, supongo que lo sabéis mejor que yo, que además en Naciones Unidas el relator lo ha dicho, el relator de Derechos Humanos también del Consejo de Europa lo ha dicho, etcétera. O sea que es realmente vergonzoso. Supongo que lo leíais y ya sabéis por qué no salió. No lo voy a repetir aquí. Gracias, esa es nada más de eso. Sí, la verdad es que ha sido tremendo, Carmen. Muchas gracias por tu observación, por tu queja. Rosma, te damos la palabra. Hola, a ver, buenas, gracias. Me voy a repetir, pero es verdad que ha sido sumamente interesante y a Laura yo tuve el placer de escucharte en vivo en Madrid, efectivamente, en una de las reuniones que hizo Irene allí. A ver, 3 cosas concretas. La guía esta, Irene, que se está dando, ¿se va a distribuir a quién? ¿A todo el mundo, a las organizaciones regionales o la vais a mandar a determinadas personas en cada centro para que las distribuyamos nosotros? Si te parece, luego contesto, ¿vale? Vale, venga, bien. Entonces, otra cosa, puede ser correcto si en una reunión, en una charla, sobre todo en una charla, que yo doy algunas en algunos colegios o en algunos grupos, puede ser correcto si hay más mujeres que hombres, de entrada, decir al entrar, no, decir al ver la audiencia, bueno, ya que hay más chicas, ya que hay más mujeres que hombres, voy a hablar solo en femenino. Si hay más mujeres que hombres. Si no, no, por supuesto. Esto, si creéis que podría ser correcto, el utilizarlo o no. Y después, lo último ya es, si hay más mujeres que hombres en Amnistía, por ejemplo, ¿vale? En toda Amnistía, que yo creo que es así, porque al menos a nivel locales siempre me encuentro con que somos más mujeres que hombres, incluso a nivel general, debiera cambiarse algunas cosas que han salido hoy aquí, y es que siempre es socios y socias, señores y señoras, lo que sea, siempre el masculino y detrás el femenino. ¿Por qué no podemos cambiarlo? Por favor. Simplemente socias y socios, etcétera, etcétera. Cambiémoslo. De entrada por escrito y luego ya poquito a poco. Nada más. Gracias. Estupendo. Muchas gracias, Rosma. Emma, por favor. Hola, bien, yo como lingüista os podéis imaginar lo muchísimo que me interesa el tema, sobre todo porque además mi trabajo en Amnistía, bueno, en Amnistía y fuera de Amnistía, pero bueno, mi trabajo es fundamentalmente escribir. Entonces ahí quería hacer hincapié en las 4 recomendaciones que han hecho que me parecen muy pertinentes, que son la legibilidad, la eficacia, la precisión y la coherencia textual. Es decir, llevar cuidado en no caer en esta mezcla de
herramientas que tenemos para salvar el problema de la diversidad, no producir un texto embarrullado. Esa es la primera cosa que me ha parecido, estas 4 recomendaciones me parecen fundamentales. Y luego hay otra cosa que sí que me plantea problema. Yo reconozco que me cuesta, y no sé cuándo lo voy a superar, la E. La E a lo mejor me ha pillado un poco mayor y todavía no soy capaz de utilizarlas. Supongo que más adelante sabré habituarme. Pero lo que me plantea a mí el problema del lenguaje no binario, salvándolo con la E, es que de todas maneras tenemos el masculino, el femenino y la E. Entonces, en esa E ponemos a todas las demás personas que no están en el binario, en el masculino o femenino. Entonces, tampoco me parece una solución, porque dentro de todo lo que no es masculino y femenino hay muchísimas otras identidades. ¿Estará bien meterlas todas juntas en una sola opción? Entonces, bueno, han apuntado el tema de la investigación, de ir más allá de las. Es decir, a lo mejor hay otras opciones. Se trataría de seguir investigando y trabajando del tema y a lo mejor, igual que se inventó el tema de la E, pues podemos descubrir otras opciones. Todo es cuestión de ponerse a trabajar, que es lo que está haciendo precisamente esta gente. Y nada más. Y muchísimas gracias porque la verdad es que he tomado un montón de notas. Y también, bueno, la pregunta era también la misma. ¿Cómo se va a difundir esta guía? También es la misma pregunta de la compañera. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Emma. Bueno, pues si os parece voy a comentar cómo se va a difundir la guía y después os paso la palabra a las dos para que comentéis lo que... Bueno, hay cuestiones que no necesitan tampoco respuestas, sino que era básicamente que escuchar las aportaciones, ¿no? Bueno, pues se va a difundir primero a partir de con la intranet. En la intranet la vais a tener colgada y vais a poder acceder a ella. Yo haré también una distribución a través de la red de género y a partir de ahí la propuesta es que la difundáis como queráis, o sea, utilizar vuestras propias redes. O sea, está dirigida tanto para integrantes de Amnistía, de la sección, como para personas que puedan estar interesadas externamente, ¿vale? Entonces, bueno, si luego tengo un minuto, mira, mientras contestan, igual... No, esperad, que os voy a compartir pantalla un segundo y os la muestro brevemente para que le veáis. Te corto un momento. Es decir, que nosotros podemos hacer uso de esa guía difundiendo. Por ejemplo, yo escribo el blog y tal. ¿Puedo en algún momento hacer uso ilimitado de esa guía? Somos libres de utilizarla. Exacto. Así es. No sé si estáis viendo ya la pantalla. ¿No os he compartido la pantalla? No. Está poniendo que estás en función, pero no la compartes, no. De acuerdo, vamos a ver ahora. ¿Quieres compartirla? Vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Voy a darle la palabra a Laura Tejero y Laura Turrao y después de sus respuestas la ponemos para cerrar, si os parece. Laura, ¿quieres empezar tú? ¿Seguimos el orden? Vale, venga. Yo he tomado notas y creo que hay una pregunta muy concreta de Rosma sobre si tiene sentido, si es correcto dirigirse, ¿no?, a un público en femenino inclusivo cuando está formado mayoritariamente por mujeres. Yo creo que no hay correcto o incorrecto en el lenguaje inclusivo, sinceramente. Me parece que es un adjetivo muy, muy potente. Por eso, por lo que no hay reglas y hay recomendaciones. A mí me parece que lo mejor cuando uno tiene una intención de escribir o de dirigirse es aclarar qué uso va a hacer de qué. Igual que en un informe de Amnistía hay un glosario, es como una declaración de intenciones de en este texto esta palabra quiere decir esto.
Con lo cual, a mí me parece perfecto. Tiene mucho sentido decir, bueno, en este discurso o en esta charla que voy a dar, voy a referirme, voy a utilizar esta fórmula porque entiendo, y estas son mis razones, ¿no? Y yo creo que igual en algo escrito, especificar al principio, sea con una llamada o la forma más cómoda para explicitar que esta es mi opción. Voy a usar el femenino porque me parece que es mayoritario. A mí ciertamente las mujeres estamos en la mayoría de iniciativas de transformación de la sociedad. Yo lo veo muy claro, con lo cual siempre una persona va a pensar, bueno, puesto que hay una mayoría, entonces yo creo que también hay que entender que el género gramatical, ¿no?, tiene una serie de limitaciones y lo vemos al escribir, con lo cual yo no pensaría tanto en términos cuantitativos. A mí no me ayuda tanto pensar en eso. O sea, cuando se trata de un público concreto o minoritario, sí, pero por ejemplo en Amnistía muchas veces yo me planteo, a ver, hay una exigencia de utilizar un español neutro, es decir, un español que no sea el que utilizamos en España, puesto que la mayoría de las personas que utilizan los textos escritos en español no están en España, están en América Latina y ahí el uso del idioma es muy distinto. No hablo de significados, me refiero a todo lo demás. Entonces, claro, en ese sentido, si uno se pone a pensar en mayorías, claro, habría que hacer muchos cambios, ¿no? Y realmente no tenemos esa capacidad. Yo a menudo pienso que aunque yo oje titulares de periódicos de América Latina, no tengo la capacidad de hablar ese español o de escribirlo, ¿no? Con lo cual aquí diría lo mismo, o sea, sí que se puede, yo creo, en un contexto concreto hablar de socias y socias, claramente, porque hay una mayoría, pero yo no utilizaría la variable cantidad para tomar decisiones, ¿no? Sin embargo, creo, Rosma, que cualquier explicación sobre la decisión propia es muy, muy bienvenida, siempre, en cualquier tipo de lenguaje escrito o hablado. Si me permites, no sé si te ha ayudado. yo me he preguntado por un caso concreto, casos concretos, y es en charlas en colegios. Por supuesto que lo explico, pero lo explico en el sentido, sobre todo quiero saber si es correcto, porque si no voy a dejar de hacerlo. No correcto gramatical, cuidado, sino correcto en cuanto a activismo y en cuanto a enseñanza. Yo digo, a ver, ¿cuánta gente hay? ¿Hay más chicas que chicos? Porque si hay más chicas que chicos, que hasta ahora ciertamente casi siempre me lo he encontrado al revés, pero bueno, esa es mi intención, voy a hablar exclusivamente en femenino. ¿Sabéis por qué? Y entonces es cuando lo explico. Porque si solo la importancia del lenguaje, la importancia que tiene la visibilización de que si hay mujeres se hable más en femenino, no en L y en tal, sino simplemente en femenino, o las chicas, aunque haya 20 chicos. Ese tipo de lenguaje es el que hasta ahora les sorprende, por supuestísimo, al principio, y excepto en un grupo muy pequeño que había más chicas que chicos, la verdad es que me he tenido que ir al lenguaje tradicional, excepto en según qué palabras y en según qué contextos, ¿no? Pero era con esa explicación y con esa idea de levantar la polémica, ¿vale? En que los chicos se den cuenta de que si hay más mujeres, preferiblemente no tendríamos por qué hablar con el neutro, sino que podríamos hablar en el femenino tranquilamente. Ya, era la explicación mía, ya está. A mí me parece que es la excusa perfecta, porque siempre además el inicio de empezar a hablar tiene que haber ahí digamos, un impacto en la audiencia, digamos, es la excusa perfecta ante un grupo de escolares, ¿no?, para introducir lo que tú quieres introducir. O sea que en términos de eficacia, a mí me parece súper eficaz hacer esa acotación al principio y decir, oye, veo que hay más vosotras aquí que vosotros, ¿no? O sea que totalmente de acuerdo, Rosma. Muy bien, seguimos, Laura Tejero, ¿sí? Sí, gracias y gracias a todas por los comentarios. Un gustazo, de verdad que sí. Volviendo a este tema, Rosma, por si sirve, yo lo hago exactamente eso en mis clases en la universidad.
Yo doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en Somosaguas, la Complutense. En mis grupos de antropología tengo generalmente más alumnas que alumnos. Tengo este año, por ejemplo, varias personas de género no binario que me lo han expresado abiertamente. Y lo que hago cuando empiezo el primer día de clases es establecer un consenso con el grupo. Bueno, ¿os parece bien si utilizamos el femenino inclusivo? ¿Nos vamos a sentir todas, todos y todes lo suficientemente cómodas, cómodos y cómodes? Y si es el caso. Y es muy interesante también yo lo he visto también en otros espacios de activismo, más allá del trabajo específico en Amnistía, pero en otros espacios de activismo aquí en Madrid, que cada vez se utiliza más el femenino inclusivo para el lenguaje hablado, y yo creo que es muy eficiente, porque es muy eficaz también, como dice Laura, si te vienen con la pregunta de vuelta de por qué estás utilizando el femenino inclusivo, qué pasa con los hombres que no nos sentimos representados o incluidos. Yo creo que es la excusa perfecta para, ¿no?, darle la vuelta a la tortilla y decir, bueno, llevamos siglos, ¿no?, haciendo las cosas a la inversa, ¿no? Entonces, a mí me parece también muy interesante incorporar esa cuestión cuando nos acercamos a la audiencia que sea, ¿no?, dentro de un aula, pero una reunión con compañeros y compañeras en Amnistía, ¿no?, en distintos espacios, ¿no?, especialmente educativos y de activismo. A mí me parece una muy buena opción hacerlo, ¿no? Y lo vinculo también con el comentario que hacía Isabel sobre la importancia de perderle el miedo, ¿no?, a esta cuestión de los pronombres y hablar abiertamente de esta cuestión. Yo creo que ayuda porque también es una herramienta de aprendizaje en general para todas, ¿no? Lo de incorporar parece algo. Yo sé que a personas que están menos acostumbradas, cuando incorporamos lo de las guías de los pronombres con las pegatinas, en las primeras reuniones había gente emocionadísima con la idea porque le encontró el sentido desde el principio y le pareció que además el simple hecho de que llevemos las etiquetas abre el debate y lo hace de una manera además como muy, muy amistosa, ¿no?, sin que sea un debate o un conflicto, ¿no?, que sabemos que muchas veces el tema del lenguaje inclusivo es extremadamente controvertido, hay muchas resistencias, muchas de las cuales Irene ya las ha identificado e incluido en la guía. Y es una manera también de generar espacios de debate que yo creo que son importantes para seguir aprendiendo y para perderle el miedo también a cometer errores. Comentaba Emma que le cuesta todavía mucho lo de la E, a mí también. Lo he empezado a utilizar cada vez un poquito más, pero porque, bueno, pues tengo esa suerte, ¿no?, de estar rodeada de muchas personas jóvenes que me están a mí también educando y reeducando todos los días. Pero yo creo que es una cuestión de perderle el miedo. Si de repente se da la ocasión en que existe la oportunidad de utilizarlo para nombrar a una persona en específico que sí efectivamente se siente representada con ese pronombre no binario, pues nos está dando la oportunidad de empezar a utilizarlo, ¿no?, que yo creo que es por donde debemos empezar. Si lo utilizamos mal y cometemos el error, pues siempre podemos pedir disculpas, ¿no?, pero yo creo que lo importante es que haya una cierta apertura, ¿no? Comentabas también, Emma, claro, la cuestión de si la E lo resuelve todo, ¿no? Yo creo que ese es abrir el melón, efectivamente, ¿no?, con el tema del lenguaje no binario. Yo creo que tal y como, por lo menos por lo que yo he podido leer hasta ahora y por lo que me ha podido comentar, ¿no?, la gente que lo está utilizando de forma expresa ya, sobre todo, y como venimos diciendo, especialmente en grupos de jóvenes, por lo menos en Amnistía lo estamos viendo mucho, pero en algunos contextos donde está más avanzado, ¿no? Mencionaba Argentina porque en Argentina hay de hecho ya varias universidades en el país que los textos administrativos, los estatutos de la universidad, se han reformulado y están ahora disponibles con la E. Todo el texto en lenguaje no binario, incluso algunas comunicaciones oficiales desde gobierno. Entonces, está teniendo mucho peso, ¿eh? Si luego tenéis curiosidad y ponéis Argentina, lenguaje no binario, el uso de la E, vais a ver, y también hay muchas compañeras pensando el tema desde allá, ¿no?, que para mí ha sido también, ¿no?, una oportunidad estupenda para poder aprender, ¿no? Y en general yo creo que se defienden dos cuestiones. Por un lado, efectivamente, nombrar la realidad de un colectivo que es muy específico, muy minoritario todavía, desde luego, ¿no?, el de las personas no binarias, pero encontrar una fórmula que permita efectivamente nombrar sus realidades. Yo creo que en general, dentro de los colectivos LGTB,
Puede haber personas que todavía ni siquiera en la E se sientan representadas, pero en general sí se entiende, yo creo, por lo que he podido oír, me puedo equivocar, pero sí se entiende como un avance, ¿no? Como una apertura de pensar más allá del binarismo de género, y que eso la E lo permite, porque como decíamos, hablamos de una manera diferente y nos permitimos pensar el mundo de una manera diferente, ¿no? En última instancia. Entonces, utilizarlo para nombrar esas realidades en específico, y luego muy interesante también la propuesta que se está haciendo de solo utilizar la E como la manera de totalmente, de alguna manera, superar el binarismo de género. Entonces ya no simplemente para nombrar a esas personas que sí se identifican como ellas, pero ya utilizar la E de manera extendida. Yo ahí lo lanzo porque sé que eso es parte de lo que hay detrás, no porque lo defienda, sé que es muy complicado y que es un cambio además a nivel lingüístico que bueno, presenta unos retos importantísimos, pero bueno, es de alguna manera, ¿no? La teoría, ¿no? Así muy resumida que hay detrás de la propuesta, ¿no? Y luego, recogiendo un poco cosas a las que no a lo mejor hayamos respondido, a colación un poco del comentario de Fefa y también de Carmen, totalmente de acuerdo con vosotras. Tampoco puedo, la verdad, decir mucho más. Yo creo que hemos pensado durante mucho tiempo, ¿no? Hablamos del lenguaje inclusivo como si solo nos refiriéramos a la cuestión de género de la identidad sexual, y estamos siendo muy poco inclusivas, incluso tremendamente discriminatorias, con un colectivo muy importante de personas a las que no estamos nombrando y a las que no nos estamos refiriendo debidamente, ¿no? Yo creo que en Amnistía tenemos todavía mucho trabajo por hacer, sin duda. Creo que las iniciativas que se han hecho hasta ahora han abierto el camino y espero que sigamos continuando por esa línea. Y yo creo que hay como un punto de partida fundamental, ¿no? Que debería de ser un consenso ya incuestionable. Lo importante y lo que está en el centro son las personas, y por eso hablamos, ¿no? De personas con discapacidad, porque la discapacidad no define quiénes sois, ¿no? O quiénes son esas personas. Es una condición, es un rasgo más, es algo con lo que tenéis que vivir y convivir, ¿no? Es parte de vuestra realidad, pero no es lo que sois. Entonces, hablar de personas, hablar de disminuidos, efectivamente para mí es un acto discriminatorio, ¿no? No solo porque disminuidos y disminuidas hace tiempo que deberíamos de haberlo puesto en desuso, pero porque esas personas no son solo eso, son personas con discapacidad, ¿no? Y hay una diferencia fundamental, ¿no? En cómo nombramos esa realidad. Así que totalmente de acuerdo, ¿no? con vuestros comentarios, y simplemente por mi parte decir que espero que efectivamente tengamos el tiempo, la energía y el empuje suficiente dentro del movimiento para que sigamos abriendo también todos estos debates, ¿no? Y repensar nuevamente cómo nos nombramos, ¿no? como un movimiento, y cómo nombramos la realidad de las personas con las que trabajamos, ¿no? Y que apoyamos a través de nuestro trabajo y de nuestro activismo. Y espero que no nos hayamos dejado nada, no sé si es el caso, creo que tenemos unos minutos todavía, por suerte. Tenemos una palabra pedida de Isabel. Sí, gracias, Irene. Yo solamente un par de reflexiones que quería comentarte. Rosma, tú estabas diciendo el tema de señoras y señores. Casi todas las guías, casi todo del lenguaje inclusivo sugieren que siempre que se pueda se utilice primero el femenino. Se puede utilizar además el mero argumento lógico de orden alfabético. Primero estamos las señoras y luego están los señores. Y es visibilizar, o sea, eso sí que es una sugerencia de la mayoría de los materiales sobre el lenguaje inclusivo. Y luego, yo la verdad es que suelo variar, y la intensidad, por decirlo de alguna manera, del lenguaje inclusivo también en función del público al que me dirijo y cuál es el objetivo que quiero conseguir. Yo entiendo, habéis utilizado dos adjetivos sobre el lenguaje inclusivo que son además muy significativos: controvertido y beligerante. Pienso que deberíamos de hacer que el lenguaje inclusivo no fuera controvertido, sino que fuera poco a poco formando parte de nuestra identidad lingüística, porque eso es muy importante, porque todas las personas tenemos una identidad lingüística, tenemos un aprendizaje. Hay personas que incluso siendo mujeres todavía de vez en cuando, con feministas al 150%, dicen
es que nosotros, porque ese es el aprendizaje que han recibido, el aprendizaje y el bagaje cultural que tienen. No hay que tener miedo al ridículo en ese sentido, pero también hay que intentar no hacer excesivamente el ridículo. Y por otro lado, yo entiendo que una cosa es que queramos transformar el lenguaje y la realidad que implica ese lenguaje, pero es nuestro objetivo en ese sentido siempre ser beligerantes, convenceremos dependiendo del público, pues a veces hay que ser un poco menos combativas e ir haciendo camino al andar. Yo os voy a contar una anécdota, o sea, yo tenía una charla sobre movilidad con enfoque de género con unos señores, había muchas mujeres, pero también había señores, y lo primero que oí, ¿qué pasa? ¿Tenemos que pintar los autobuses de rosa? Vale, eso a mí me dio ya la idea de que tenía que ir poquito a poquito para no ir directamente al enfrentamiento. ¿Es mejor convencer? Yo creo que sí. Yo creo que siempre es mejor convencer y trabajarlo poquito a poquito. Y luego, finalmente, Laura, lo de utilizar la E para todo el mundo, eso sí que es, ya, vamos, un melón, una sandía y lo que haga falta. Entonces, yo pienso que eso lo vamos a ir trabajando poquito a poquito. Yo tengo compañeras no binarias que sí que lo están defendiendo. A ello, además, tenemos que añadir la cuestión adicional de que aquí en el Estado español hay más lenguas y, por ejemplo, en el catalán, en el valenciano, la E tiene un significado y entonces a veces se hacen unas mezclas y que hay que ir aclarando. Entonces yo pienso que eso sí que es un tema de debate. Resolvamos primero lo más, en alguna medida, lo más inmediato, por lo menos en lo que aquí nos concierne. Bueno, ya está. Muy bien, pues si queréis vamos cerrando porque quedan 4 minutillos. A ver si soy capaz de compartir la guía que había prometido. Y bueno, yo solamente quería comentaros que esta misma formación la vamos a hacer con el personal de la sección, ¿vale? Porque creemos que es súper importante también. La guía está dirigida también al personal y por tanto es una cuestión global de la sección. Deciros también que todas las presentaciones y la información que queráis, Laura Tejero y Laura Turrao están encantadas de compartirlas y de seguir en contacto. Y si acaso añadir solamente una cuestión de preocupación de la sección española en temas de lenguaje inclusivo. Bueno, en la guía que hemos elaborado para la sección hemos incluido todas estas diferentes técnicas, pero obviamente algunas nos resultan muy nuevas y no sabemos mucho todavía qué recorrido pueden tener y cómo las vamos a poder ir integrando, ¿no? Como es el caso de la E, o algunas de estas fórmulas no binarias son más novedosas y son más difíciles de pensarlas en lo inmediato, pero bueno, están ahí porque ya hay gente que las está utilizando y porque ya hay parte de nuestras jóvenes que la utilizan, ¿no? Y entonces hay que tomarlas en consideración. Pero por otro lado, mantenemos la preocupación porque nombrar nuevas cosas no sea un motivo para dejar de nombrar a las realidades de las mujeres y de las niñas, ¿no? Esto sigue siendo también un punto muy, muy central de la sección y es algo que vamos a seguir manteniendo, obviamente. Entonces, el lenguaje, los desdoblamientos, el femenino inclusivo, pues van a seguir siendo también instrumentos muy importantes, ¿no? Nombrar el mundo de las mujeres y de las niñas. Y bueno, dicho esto, venga, voy a compartir que si no empiezo a enrollar yo y no acabamos. A ver si ahora lo hago bien. Esto está aquí y aquí comparto. ¿Ahora sí? No. No me digáis que no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Quieres que la comparta? Ah, tienes esto ahí. Venga, dale tú. Dale tú. Vale, tienes que quitarlo de compartir. Ahí está. Ahí está.
¡Oh, qué mona! Vale, os voy a enseñar una cosa que a mí me pareció particularmente mona, como tú dices, que es la imagen que se da de los desdoblamientos. Esta página a mí, que es cuando te dije, entra muy bien por los ojos, porque es verdad, es como tan gráfica y tan ilustrativa y tan clara, que en ese sentido a mí me gustó mucho el formato gráfico que tiene, porque entra muy bien, es muy fácil de utilizar. Genial. Sí, ahí ya os digo, o sea, para mí ha sido todo también un descubrimiento porque nunca había participado tan activamente en transformar una maquetación hacia algo pues que fuera sobre todo coherente, ¿no? Con este planteamiento de diversidad y de inclusividad y de participación. Y aún así hay representaciones que no hemos conseguido que estén, ¿no? Y que sabemos y que somos conscientes de que deberán estar. Aprovecho este momento solo, que queda un minutín, para deciros que también en el área de género y en la sección española tenemos mucho interés en seguir manteniendo el contacto con el Secretariado Internacional y con el Centro de Lenguas, y que también tenemos mucho interés en desarrollar nuevas guías y herramientas para inclusividades como la de la discapacidad, ¿no? Ese es uno de los temas que queremos ver lo antes posible, y que el trabajo que tienen hecho creemos que puede ser muy útil, que podríamos pensar en un material parecido a este sobre ese tema, ¿no? Específico de ese tema, aprovechando ya todo el trabajo que ya han hecho y que está estupendo, que yo conozco bien y que me gustaría incluir. Y bueno, pues si no tenéis nada más que decir, a ver, las chicas Lauras, ¿quieren decir algo? Nada, Irene, yo por mi parte agradeceros de nuevo la atención, el interés, ha sido un gustazo acabar el martes así con vosotras, esperemos que sea la primera de muchas y mandaros un abrazo muy grande. Igualmente. Bueno, pues un beso enorme, gracias a todas. Sí, Irene, perdona, antes de que cuelgues, para no tener que mandar. ¿La boletina se puede distribuir por ahí? Por ahí quiere decir puedes utilizar los recursos, pero no la boletina en sí misma porque tiene información interna. ¿Vale? Los recursos que vienen, todos, por supuesto, pero como contamos nuestras cositas, pues es más nuestra. Vale, esa era la gran pregunta. Vale. Interna quiere decir para activistas. Exactamente, interna quiere decir para activistas. No a la calle como me no pasa a la calle, no a la calle. Sin embargo, esta nueva guía también es para la calle, ¿vale? No, vale, es que la de género si quieren que la utilicen no hay ningún problema y en esta por eso te lo preguntaba. Estupendo. Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches. Muchísimas gracias a todas, a las Lauras en especial, a Isabel Dusinski también y a todas. Gracias, besos. Gracias, adiós. Gracias. Volver a veros, nos vemos pronto. Oye, el día 14 tenemos nueva sesión sobre empoderamiento de las mujeres para el liderazgo en la sección. Chicas, vamos a tener 20 plazas, 20 vacantes para puestos de gobernanza en la sección y queremos promover a las chicas jóvenes y a todas las mujeres que se quieran presentar. Que lo sepáis. 20 pedazos de puestos. Venga. ¿Vale? Bueno, cuidaros mucho. Cuidaros. Hasta luego. Gracias. Besos. Chao.